Hola amigos, bienvenidos a otro video de su canal Ángel Geraldo Tech. Mi nombre es Ángel Geraldo y en esta ocasión te voy a enseñar cómo instalar VTiger sobre Windows 11. Si te gusta este tipo de video, recuerda suscribirte al canal, darle a la campanita para que recibas una notificación cada vez que subamos un nuevo video, dale like y comparte. Sin más, vamos por ello. Lo primero que tenemos que hacer es descargar e instalar el SAM. Entonces vamos a dirigirnos a nuestro navegador. Vamos a escribir aquí en Google. Download SAM. Así de sencillo. Recuerden que estos programas van a durar un tiempo en descargarse según la velocidad de su internet. Para este caso, con Windows 11 vamos a descargar la versión de 64 bits, la que es la 7.4.29, ok, que tiene el PHP 7.4. Entonces hacemos clic en descargar, pero aquí es donde vemos la descarga realmente. Vamos a ver, está descargando dos veces. Vamos a parar esta y a dejar solamente esta. Fíjense, ya él inició, lo que pasa es que estaba oculto aquí arriba, por eso no lo veíamos. De hecho, vamos a cerrar algunas de estas ventanas para no tener ventanas innecesarias abiertas. Como ustedes recordarán, como ustedes saben, el SAM es la plataforma que instala el servidor web y el servidor de base de datos. El servidor web es el Apache y el servidor de base de datos es el MySQL. El SAM es un paquete que de forma sencilla nos permite pues instalar ambos software a la vez. Otro software que vamos a necesitar es el WinRAR, porque el paquete de VTiger viene comprimido. Entonces vamos a ir avanzando en eso en lo que se va descargando. Aquí nuevamente vamos a Google, aunque lo pudiéramos escribir aquí también, pero para sentirnos más cómodos vamos a poner aquí download WinRAR 64 bits. Entonces vamos de inmediato a la parte de descarga. Vamos a ir a la parte de descarga del WinRAR y vamos a decirle que el sistema operativo es 64 bits. Mírenlo aquí, el WinRAR es mucho más pequeño que el SAM, por eso se descarga rápidamente, y yo simplemente voy a hacer la instalación del WinRAR en lo que termina de descargarse el SAM para ir avanzando. Decimos instalar, aceptar, listo. Entonces ya tenemos instalado nuestro WinRAR. Obviamente el otro software que vamos a necesitar para la instalación es el propio VTiger, y decimos aquí Google, o sea, aquí muy importante, download VTiger Community, porque el que queremos descargar es la versión gratuita, ok, la versión gratuita. Entonces vamos acá, vamos a ver cómo va la descarga por aquí. La descarga por aquí va avanzando, vamos rápido. Entonces le damos clic aquí donde dice descargar. No comienza gratis, sino aquí descargar y comienza. Entonces aquí tenemos varios. Fíjense, este que es el zip es el que nosotros queremos descargar. Para yo no forzar mucho el internet, le voy a dar un segundo, que ya está prácticamente concluyendo este. Le vamos a dar un segundo, ya prácticamente está concluyendo, para entonces iniciar la descarga de este que está acá. De hecho, yo creo que ya puedo iniciarlo, voy a ello. Damos un momentico.
Él debe comenzar, lo vamos a dar cuenta aquí. Cuando inicie. Entonces yo voy a esperar que termine aquí, vamos a esperar que él haga su magia de manera automática. Ya viene por ahí. Exacto. Miren el VTiger ahí donde se está ya descargando, y aquí tenemos el SAM descargado. Entonces vamos a abrir, hacemos doble clic sobre el SAM, doble clic sobre el SAM. Todo esto yo lo estoy corriendo en una máquina virtual que tiene Windows 10. Yo tengo un video anterior donde les muestro cómo conseguir esta máquina virtual. Lo pueden buscar, se lo voy a dejar aquí arriba. Aquí nos pregunta, nos está pidiendo unos permisos. Decimos que sí. Cada vez que nos pregunte, nuestra respuesta va a ser que sí. Ok. Él va a seguir ahí. Nos dice aquí que hay un tema con la cuenta. Eso no importa. Vamos a minimizar esto. Perdón. Vamos a minimizar. Vamos a decirle OK. Simplemente. Vamos a decirle Next. Nosotros no necesitamos ni eso del Mercury, ni necesitamos eso del Tomcat, ni necesitamos Per, pero lo vamos a dejar. Pero esos dos lo podemos quitar. Ni necesitamos FXEmail, pero lo vamos a dejar ahí. Esta es la ruta donde se va a instalar el SAM. Decimos Next, en inglés, Next, Next. Yo siempre les recomiendo que hagan su instalación en inglés, porque por alguna razón que no debería ser, muchas veces nosotros hacemos instalaciones en español y hay cosas que no funcionan porque las traducciones no están hechas correctamente. Entonces, Next. Y ahora sí estamos comenzando con la instalación del SAM. La instalación del SAM también es bastante rápida. Recuerden que, como les dije, yo estoy en una máquina virtual. En un servidor normal pues sería quizás hasta más rápido, pero vamos muy bien. Lo que vamos a hacer luego que hayamos descargado el VTiger es colocarlo en la carpeta de htdoc, que es la carpeta donde se guardan las páginas, el HTTP, las páginas web del SAM. Lo vamos a ver ahora. Vamos a darle un segundo que él termine de desempaquetar los archivos y hacer la instalación. Mientras, vamos a ver cómo va la descarga. La descarga va bien, va bien. Vamos a darle su tiempo. En dado caso de que esto se vaya a tomar mucho tiempo, yo voy a pausar el video un poquitico. Aquí dice que me está hablando de 17 minutos y algo así. Generalmente esto toma mucho menos tiempo. Vamos a seguir con la instalación. Ya está en la parte de instalación. Ustedes ven que dice aquí Installing. Esperar que concluya. Ya va por la mitad. La velocidad aumentó también. Vamos a hacer una pequeña pausa en lo que avanza todo para que ustedes no se me desesperen. Muy bien, me acaba de arrojar este mensaje pidiéndome permiso para el Apache, que es el servidor web. Yo le voy a hacer clic en donde dice Allow Access para que le dé acceso. Y fíjense que aquí sigue descargándose el programa. Aprovecho para recordarles que si quieren aprender sobre Voz sobre IP, nosotros tenemos muchos cursos en Udemy. Solamente tienen que ir a Udemy y escribir Ángel Geraldo y le aparecerán nuestros cursos de BCDial, Isabel PBX, Asterisk, MySQL. También tenemos de IBR avanzado y tenemos de Asterisk puro. Entonces, aquí hacemos donde dice Finish, clic donde dice Finish. Do you want to start el control panel? Lo vamos a dejar chequeado y vamos a hacer clic en Finish. Ok.
Entonces aquí él pone el panel de control donde nosotros podemos iniciar el Apache, que como les comenté anteriormente es el servidor web. Si todo está bien, él se va a quedar verde, así sin ningún error. Y aquí nos indica que está corriendo en el puerto 80 y en el puerto 443. Por defecto, el puerto de HTTP es el 80. Entonces vamos a iniciar también el MySQL, que es el servidor de base de datos. Igual debemos darle permiso. Le decimos allow. Y debe ponerse aquí verde. Vamos a hacerle clic de nuevo. Y debe ponerse verde. Aquí nos están indicando que está corriendo en el puerto 3306. Entonces todo está bien con nuestro servidor Apache. Algo que podemos hacer, vamos a minimizar esto aquí. Algo que podemos hacer es colocar aquí un shortcut. Entonces vamos a buscar aquí la palabra control para que nos busque el control panel. Vamos acá, vamos a hacer un clic derecho, vamos a decirle Open File Location y aquí yo voy a copiar este acceso. Voy a decir copy o simplemente le puedo decir control C. Control C lo copio y voy aquí al escritorio y le digo control V. Y ya tengo ahí copiado el botón para arrancar los servicios. Ok, vamos a ver cómo sigue la descarga. La descarga aquí va por la mitad. Entonces yo voy a hacer una pausa y continuamos en breve. Muy bien, ya descargamos por completo el BitTiger. Aquí lo tenemos. Vamos a abrir el archivo. Fíjense que incluye una carpeta que se llama BitTiger. Entonces vamos aquí y vamos a mi PC, vamos al disco C y en C está la carpeta SAM, que es del SAM que instalamos, y tenemos el HDoc, que es donde están todas las aplicaciones web que hemos instalado. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a descomprimir esta carpeta en la carpeta SAM htdocs. Simplemente la arrastramos, ¿ok? Arrastramos y esperamos que se descargue por completo. Proceso bastante simple. Y debemos tener la carpeta en un segundo allá. Muy bien. Pues ya tenemos aquí la carpeta que se llama, fíjense, BitTiger CRM. Entonces vamos a abrir nuestro control panel de SAM y le decimos aquí donde dice admin para que nos abra pues la pantalla, ¿verdad? Y aquí vamos a borrar esa parte que dice dashboard y vamos a escribir BitTiger CRM y él va de esa manera a entrar dentro de la carpeta que acabamos de descomprimir dentro de la carpeta htdocs en el SAM. Entonces este error que está aquí que nos sale, vamos a corregirlo inmediatamente yendo al control, yendo a config, yendo a php.init y hay un parámetro que se llama, con control F lo vamos a buscar, se llama display _error. Lo vamos a buscar. Entonces está on, lo vamos a poner off, ¿verdad? Entonces lo ponemos off y aquí decimos que se graba el archivo. Aquí venimos y vamos a parar el Apache para que vea el cambio y lo vamos a iniciar de nuevo. Entonces aquí vamos a refrescar esta pantalla y fíjense como ya no nos muestra el error. Decimos install, decimos que estamos de acuerdo con I agree, los términos,
Y aquí me muestra un error donde dice que este parámetro log error se requiere off y está on. Entonces vamos de nuevo al mismo archivo, al php.ini, y vamos al principio, nos vamos a mover a la cabecera al principio, y con control F vamos a buscar ese valor que está on y se requiere off. Le digo off, lo guardo, tengo que hacer lo mismo, parar y arrancar de nuevo el Apache. Start. Ok, entonces aquí le voy a decir back. Eso no lo ve porque lo detuvimos y lo paramos. Entonces hacemos un refresh para que cargue de nuevo. Le decimos agree. Ahora no nos muestra ningún error. Decimos next. Ok. Entonces aquí vamos a colocar los valores que van para la instalación. Primero me pregunta el hostname, que es la IP o nombre del servidor de base de datos. Será localhost. En nuestro caso, el usuario que vamos a utilizar es root para la base de datos. Ese usuario no tiene password, por lo cual lo dejamos vacío. Vamos a llamarle a la base de datos btiger crm y le vamos a decir que cree una base de datos nueva porque no existe. Nos pregunta otra vez por el root password y le vamos a poner root, y aquí lo vamos a dejar vacío porque no tenemos password en el MySQL, que por defecto cuando se instala con el SAM no tiene un password. Pudiéramos ponérselo, pero para no complicar la instalación lo vamos a dejar así. Pero ya ustedes van a llevar esta instalación a un ambiente de producción, lo recomendable es que le pongan un password. Entonces la moneda la vamos a dejar en dólares, que generalmente es lo que uno maneja. Aquí en el password, pero aunque la dejemos en dólares, aquí hay muchísimas. Si decimos Dominican Republic, va a buscar el peso. ¿Okay? Pero la vamos a dejar en USA dólar. ¿Okay? Entonces el password del admin, aquí tenemos que poner un password que tenga cierto nivel de que sea más o menos complejo. Debe incluir mayúsculas, debe incluir un carácter especial y debe incluir algún número. Entonces aquí le vamos a poner un nombre, Ángel, y aquí un apellido, Geraldo, y aquí un email a geraldo@bcdialhosted.com, y aquí en el tiempo le vamos a poner La Paz, que es -4, que es el que toca en Santo Domingo. Ustedes utilizarán el que le toque según su zona horaria. Entonces vamos a hacer clic en Next. Ok. Aquí nos da unos errores que tiene la base de datos. Entonces, para corregir eso, nos vamos a ir a Google. Vamos a copiar esto que está aquí. Y aquí vamos a poner esto. Zombie Tiger, vamos a ver si es este. A ver si es este. Entonces aquí tenemos un caballero que dice que lo logró con esto aquí. Entonces yo lo voy a copiar. Ok, lo voy a copiar. Y me voy a ir aquí. Y le voy a decir que yo quiero ir a la consola para pegar esos comandos. Si yo escribo MySQL-U de usuario root. Entonces de esa manera yo voy a poder entrar a la consola de MySQL. Y entro y ahora simplemente le hago un clic derecho al mouse y lo pega todo. Ahí pegó los 3 valores. Quedaron seteadas esas variables ya en el MySQL. Esto yo lo puedo cerrar. Esto lo minimizo y vuelvo aquí. Entonces le digo back. Y bueno, tengo que poner aquí La Paz de nuevo porque se fue.
A ver, vamos a poner Paz. Aquí, La Paz. Ok. Y aquí en este password tenemos que ponerlo de nuevo, que como les dije, debía llevar mayúscula, número y carácter especial. Ustedes decidan, pero con esas características. Entonces se quedó todo lo otro bien. Hacemos clic en Next. Y fíjense que ahora no nos da ningún error. Decimos Next. Entonces me dice aquí, ¿para qué tú quieres utilizar este CRM? Accounting, contabilidad, agricultura, automovilismo. Vamos a decir que yo lo quiero usar para call center, que es el área de especialización nuestra. Pero usted puede elegir, inclusive aquí hay muchos que lo usan para real estate, para muchas cosas. Pero yo me voy a quedar con call center y le voy a hacer clic en Next. Ahora él va a comenzar un proceso de instalación. Yo voy a hacer nuevamente una pausa y voy a continuar cuando él termine de hacer ese pequeño proceso de instalación que está corriendo. Muy bien, el proceso de instalación prácticamente concluyó y me está preguntando aquí, ¿para qué te gustaría utilizar vTiger CRM? Entonces, hay varias opciones. Aquí está automatización de ventas, marketing, soporte, facturación e inventario, manejo de inventario, gestión de proyectos. Esas son las que están disponibles. Entonces yo le voy a dar aquí donde dice Select All. Seleccionarlas todas. Le digo Next. Entonces aquí él me pregunta por los formatos, lo que había preguntado ahorita. Y yo le digo Get Started. Ahí ya está prácticamente instalado. Y si quisieran, por ejemplo, puedo ir aquí al usuario, ir a My Preference. Y en My Preference yo puedo decirle Edit. Y puedo buscar la opción que dice Language. Y aquí en inglés ponerle Spanish, español. Hacer clic en Save. Y ya yo tengo entonces el vTiger instalado en español. Ya aquí yo accedo a los módulos de marketing, venta, inventario, soporte, proyectos, herramientas, etc. Entonces, eso es todo por este video. Espero te sea de mucha utilidad. Ya sabes cómo instalar el vTiger en Windows 11. Recuerda suscribirte al canal, darle a la campanita para que recibas una notificación cada vez que subamos un nuevo video. Dale like y comparte. Nos vemos pronto. Bye bye.